Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo aquí, tercera jornada de Conama y tercer capítulo de Transformación, la primera serie de Conama que estamos rodando en este Conama 2022 en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, aprovechando pues la cantidad de talento que está pasando por toda esta cita, ¿no? Hoy tenemos un capítulo con un nombre que yo creo que lo dice todo: salvar la naturaleza. Vamos a hablar de biodiversidad y vamos a hablar de la importancia que tiene y a veces lo poco que nos fijamos en lo que está pasando con la biodiversidad, ¿no? Hay cifras que dicen que simplemente en nuestro país, en España, que es uno de los más amenazados por esa pérdida de biodiversidad en Europa, se está perdiendo en los últimos años entre el 40 y el 60% de la biodiversidad. Y a pesar de todo eso, pues a veces también hay gente que dice que precisamente esta crisis tan bestial que tenemos del cambio climático está eclipsando o haciendo esconder un poco esta otra crisis tan importante que es la de la biodiversidad. Hoy tenemos la suerte de contar con tres expertos en este tema y vamos a hablar de ellos, de transformación, ¿no? De transformación desde la biodiversidad. Tenemos aquí a mi derecha a Rocío Pineda, que es profesora de la Universidad de Sevilla. Allí tenemos a Rafael Saiz, que es experto en política de agua de WWF. Bienvenidos. Y aquí a mi izquierda, Elena Square, que es bióloga, directora de Hydrobiology y experto en estos temas, ¿no? Y en algunos temas de la biodiversidad que a veces no nos damos mucha cuenta de qué es. ¿Qué os parece si empezamos, nos metemos ya en materia y hablamos de transformación en biodiversidad? ¿Por qué es necesaria esa transformación en la actual manera con la que tratamos la biodiversidad? En Rocío, por ejemplo. Vale, sí, brevemente yo podría decir sobre todo seguir trabajando en la línea de biodiversidad, pero como bien decía Andrés, la transformación enfocada a que actúen diversos actores, es decir, no solo, digamos, las personas o los interesados en monitorizar esa biodiversidad desde distintos sectores, es decir, ya contar con sociedad, con universidad, sino también a la hora de ir hacia esa transformación de cara a evitar esas pérdidas de biodiversidad, intentar contar con un enfoque multidisciplinar, es decir, y no considerar como, por ejemplo, a veces puede decir, hablamos de biodiversidad, hablamos de cambio climático, hablamos de pérdida o de recuperación de recursos, pérdida de ecosistemas, sino hablar como un enfoque integrado, es decir, y monitorizar biodiversidad, pero saber qué está pasando en ese ecosistema a nivel de clima, a nivel de especie de flora, de fauna. Es decir, yo creo que la transformación tiene que ir en ese sentido, es decir, un enfoque súper integral con distintas visiones, distintos sectores y sin olvidar que todo está influenciado. Es decir, como bien decía, el cambio climático incluso afecta o puede esconder distintas modelización de especies, es decir, debe de ir en esa línea y también en el desarrollo de estrategias comunes, es decir, intentar estandarizar estrategias. Y aunque sí que es verdad que en distintas zonas, obviamente por los climas, la biodiversidad es distinta, pero intentar establecer protocolos comunes. Pero Rafa, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué tenemos que transformar? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado? Bueno, es que tenemos que ser conscientes que la crisis de biodiversidad es una crisis que nosotros hemos provocado por nuestra relación con el planeta y que además tenemos la responsabilidad sobre ella por la pérdida de hábitat y especies que al fin y a la postre son capital natural que estamos perdiendo. Y esta transformación tiene que venir precisamente de la relación que tenemos con la naturaleza. Parece que hemos olvidado que formamos parte de un todo, de un único planeta, con límites biológicos y físicos, y pretendemos seguir consumiendo por encima de nuestras posibilidades y por encima de la capacidad del planeta de abordar eso. Y eso pasa directamente por una transformación como seres vivos, como ciudadanos y como consumidores de materias primas que nos aporta el planeta, entre las que están las especies y, como te digo, los hábitats. Esta crisis, afortunadamente, podemos abordarla desde la forma que tenemos de relacionarnos, a diferencia de la crisis del cambio climático, que desafortunadamente nos toca ahora adaptarnos y hacer un cambio vital para poder resistir. Lorena, ¿cómo lo ves tú? Estoy totalmente de acuerdo con Rafa y además no hay que olvidar que somos seres biofílicos y por tanto tenemos una innata necesidad de conectar con la naturaleza. Entonces, en cierto modo, ¿por qué intentamos disuadir esa naturaleza de la ciudad si en realidad la necesitamos? Creo que la transformación empieza también en transformar nuestro pensamiento
nuestras creencias de lo que está bien o no en la ciudad, de lo que se ha admitido hasta ahora y lo que realmente necesitamos para aportar servicios ecosistémicos, y transformar también la manera de actuar y de gestionar las zonas verdes de las ciudades, ¿no? Lo que antes se conocía como parques y jardines y que ahora es infraestructura verde, conectividad, conexión. Dejar también esa gestión tradicional de antes para dar paso a lo contemporáneo. Y lo contemporáneo es ahora, es aquí y ahora. Y tenemos que transformar todas esas ideas a lo nuevo que nos viene. Muy interesante. Hemos visto el por qué tenemos que transformar, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué sería lo correcto? Antes anticipabas alguna cosa, Rocío. ¿Qué crees que es lo importante? Sí, yo también trabajo, hombre, en la línea de soluciones basadas en la naturaleza. Como bien decía Lorena, infraestructura verde es una de las soluciones basadas en la naturaleza. Y sobre todo desde el punto de vista de implementar políticas que favorezcan la implementación de este tipo de soluciones. Porque sí que es verdad, como yo decía antes, que no solo favorecen o nos ayudan a hacer frente a los retos tanto actuales como futuros, como de cambio climático, adaptación, mitigación, regeneración de recursos, sino sobre todo por el tema de biodiversidad. Entonces, lo que decía, aunque luego lo abordemos también quizás los compañeros, abordarlo de distintos sectores, que la sociedad esté más implicada, pero sobre todo las políticas, que haya más conexión con la parte que a mí me toca más, digamos, académica, con la parte política, que haya un mayor diálogo, mayores sinergias para que sea posible esa transformación. Porque es verdad que una cosa también interesante que nosotros a veces vemos déficit es esa falta de formación, tanto a nivel de administración pública o empresas. Una cosa que también estamos fomentando desde la universidad, hacer cursos de formación sobre este tipo de infraestructuras verdes, infraestructuras azules, cómo combinarlas con las infraestructuras grises, para favorecer esas políticas de implementación y sobre todo sin olvidar pues otras visiones a nivel europeo y no olvidar, a mí también que me toca mucho, pues esos apoyos y esa ayuda a nivel europeo, que sí que es posible avanzar en la transformación. Pero es verdad, pues dar a conocer instrumentos, formación e implementación de políticas. Rafa, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que tenemos un reto planetario que es recuperar lo que le hemos hurtado a la naturaleza por nuestro desarrollo socioeconómico. Y esto significa volver a tener unos ecosistemas en buen estado y en buena condición que precisamente nos aporten estos servicios ambientales de los que nos hemos beneficiado. Y de esta forma también tenemos que cambiar la relación con estos ecosistemas, no solo como provisión de servicios o de inputs, pero también un equilibrio entre lo que mantenemos y conservamos. Y en este sentido creo que hay que tener una visión estratégica más amplia. Tenemos que ser capaces de, como decía Lorena, volver a reconectarnos con lo que somos, con lo que necesitamos y con lo que requiere nuestra salud, para que sea una salud planetaria, una salud que incluya la salud de las personas y de la naturaleza. Y en ese sentido, la Comisión Europea está impulsando políticas de recuperación de estos ecosistemas naturales que creo que son esenciales. Y es una línea de trabajo novedosa en el mundo que se debe implementar también en las zonas donde aún se está produciendo una degradación a pasos agigantados de estos hábitats naturales. Lorena, ¿cómo lo hacemos? Pues yo propongo un reto. Yo creo que podemos comenzar a transformar a partir de 1 metro cuadrado. Y me explico. Hay mucha vida en las ciudades y no necesariamente lo que vemos. Más bien todo aquello que no vemos, todo aquello que necesita pequeño espacio, microhábitat, espacios de oportunidad, ¿no? Estamos hablando de soluciones basadas en naturaleza, pequeños espacios de oportunidad que nos dota la ciudad. Esa infraestructura gris a veces crea espacios, ¿por qué no los vamos a aprovechar? Alcorques vivos, islas de biodiversidad, parcelas naturalizadas, todo eso son espacios de oportunidad que albergan mucha vida, que no se ve. Hablaba Rocío de formación, es verdad, hay que formar, la política tiene que cambiar, pero creo que también hay que trabajar la sensibilización hacia la ciudadanía, porque muchas veces vamos así y nos molesta todo, pero nos molesta todo aquello que no conocemos. Yo siempre digo que lo que no se conoce no se valora, y verdaderamente si nadie nos cuenta quién vive allí en 1 metro cuadrado, en un simple Alcorque, no podemos poner en valor la vida, los servicios ecosistémicos que nos puede aportar o la cantidad de polinizadores que, ojo, están en extinción y nos aportan pues la mayoría de nuestros alimentos, que sería de nosotros sin ellos, que también podemos fomentarlos en ciudad. Entonces, yo creo que pequeñas acciones, impulsar pequeñas acciones locales ayuda mucho, no solo acciones globales, que parece que siempre nos centramos en tener que hacer o programas más globales. Por supuesto que sí, pero ¿y qué pasa con el aquí y ahora? Propongo eso, 1 metro cuadrado, aquí y ahora estamos a tiempo y podemos cambiar si nuestra percepción y sensibilización también cambia. Claro.
Y a veces cuando hablamos del cómo, y lo explicamos muy bien explicado por vuestra parte, pero quizás lo concretamos aún más cuando ponemos un ejemplo concreto. ¿Seríais capaz de decirme un ejemplo concreto de cómo que se esté haciendo ya y que sea una buena manera de transformar? Por ejemplo, yo puedo empezar. Ahora mismo, justo en Córdoba, estamos colaborando con una asociación de vecinos que está súper involucrada en todo el tema de infraestructura verde, porque además ellos tienen una problemática especial, es decir, sus edificios son zonas privadas de uso público y actualmente lo están gestionando los vecinos. Entonces, justo nos han pedido a las universidades y a los jardines botánicos asesoramiento para implementar soluciones basadas en la naturaleza en zonas del barrio. Que es verdad que hemos encontrado muchos espacios de oportunidad, es decir, pues incluso dentro de los propios edificios los vecinos desconocían que se puede a lo mejor implementar un jardín vertical. Sí que en el futuro ya estamos incluso mirando a reutilización de agua de cocina, de los baños, para que se puedan regar los propios jardines. Es decir, sí que es verdad que obviamente las estrategias locales, estos laboratorios urbanos que les llamamos, son súper imprescindibles, pero es verdad que todo ese conocimiento yo lo he obtenido gracias a colaboración de colegas internacionales, pero es súper enriquecedor ver que sí que es verdad que la sociedad está interesada, que hay ganas y que encima puedes compartir conocimiento. Entonces, el ejemplo de los laboratorios urbanos y en el caso de las asociaciones de vecinos, yo creo que es un ejemplo, en este caso, para que otros barrios de la ciudad se vean en ese espejo y se animen a implementar este tipo de soluciones. Primer ejemplo para la esperanza, Rafa. Yo me voy a ir al ámbito que conozco más y creo que un buen ejemplo de integración de políticas sectoriales y de protección basada en el uso de la naturaleza es la gestión de las inundaciones junto con la restauración fluvial. El devolver el espacio fluvial a los ríos y a los cauces naturales hace que tengamos la posibilidad de gestionar un problema socioeconómico que es la inundación, con los beneficios que aporta también a estas vegas de los ríos el hecho de que el río se desborde por su cauce natural. Y yo creo que España está apostando por este tipo de soluciones cada vez más y que está sirviendo de ejemplo también a nivel europeo de cómo recuperando espacio natural y servicios ecosistémicos que nos aportan los ríos en buen estado, somos capaces de abordar un problema social sin que eso suponga un coste adicional que tengamos que asumir como sociedad. Perfecto. Lorena, tu ejemplo. Pues mira, yo pongo como ejemplo, he hablado al principio de conectar la ciudad a través de la naturaleza, pero también creo que hay que conectar la naturaleza con la gente, o mejor dicho, la gente con la naturaleza. ¿Qué mejor que hacerlo con los más pequeños? Son el futuro, ellos son la semilla que sembramos para que en un futuro evolucione. Y creo que parte del gran cambio está en ellos, en cambiar un poco, enseñarles y hacer ver otras cosas. Ejemplos prácticos los podemos ver. Os hablaba del metro cuadrado, porque hay ayuntamientos en los que estos niños lo que hacen es sembrar esos alcorques para llenarlos de vida y que alberguen un montón de biodiversidad. Entonces son ejemplos que ya están ocurriendo. Santander, Huesca, son casos prácticos que ya se están llevando a cabo. Y creo que también hay que focalizarnos en ellos. Tampoco hay que olvidarnos de este tipo de público. Me chillaban por aquí que te preguntara, Rafa, por Aqualandia. ¿Qué es Aqualandia? ¿Es algún parque acuático al que tenemos que ir o qué es Aqualandia? Aqualandia es una utopía que hemos trabajado dentro del grupo de gobernanza del agua del CONAMA, que llevamos trabajando durante varios años, en los que hemos intentado salir de nuestra caja verde, de nuestro sector y de nuestra percepción de la realidad para intentar entre todos hacer un proceso de innovación y de gobernanza nuevo, con ideas frescas, pero también sin los límites y las restricciones que nuestra propia legislación, que nuestra propia experiencia y que incluso nuestra propia voluntad por pertenecer a un sector a otro nos impone. Ha sido un ejercicio muy interesante en el que, aparte de juntarnos y poder tener un folio en blanco y construir un modelo de gobernanza, hemos podido poner de manifiesto que es posible, hablando entre todos, una forma diferente de hacer las cosas. Y creo que es importante trasladar también a las autoridades que es posible relacionarse de forma diferente con las partes interesadas, con los stakeholders, ¿no?, que llamamos. Porque hasta ahora hemos sido siempre receptores de políticas públicas en vez de ser parte en las decisiones y en la toma de decisión precisamente para fomentar esta transformación, que en muchos aspectos nos viene impuesta, como digo, en el cambio climático no nos queda otra más que adaptarnos, pero en otros son oportunidades de mejora, ¿no?, como destacaban mis compañeras, en las que podemos hacer otra cosa diferente utilizando las políticas públicas como un elemento esencial y una herramienta valiosísima para hacer esta nueva relación con la naturaleza.
Y hablando de relaciones, viene nuestro bloque final. ¿Quiénes tienen que hacer esta transformación? ¿Quiénes deben ser los protagonistas de esta transformación? Rocío. Yo desde mi punto de vista siempre englobo a lo que ha dicho Rafa, a muchísimos stakeholders y personas interesadas, es decir, tanto, como he dicho antes, desde academia, universidad, los propios ciudadanos, que sean ellos, por ejemplo, en temas de biodiversidad, que también recojan datos de las ciudades, de algún caso en concreto, y no nos olvidemos tampoco del mundo rural, es decir, que también ahí hay que apostar por la biodiversidad. A nivel de educación, por supuesto, a los colegios. De hecho, nosotros trabajando con el barrio hemos creado como un itinerario botánico con códigos QR y los niños de colegios van con su teléfono, su profesora, ven las especies, pueden contabilizar el número de aves, es decir. Y luego, por supuesto, pues las administraciones públicas, empresas privadas y sobre todo pues todas las personas responsables de la gestión de política, es decir, un abanico que englobe todo este tipo de actores involucrados. Porque es que así, lo que decía Rafa, es decir, ya las nuevas miradas no contemplan, es decir, nosotros tenemos esta solución, esta estrategia técnica, la vamos a implementar porque se dice así. No, es que eso ya está obviado. Ya no se puede implementar nada sin contar con la visión social y con la visión, digamos, más científica que apoye, digamos. Es decir, ya tenemos que ir 50-50. Rafa, antes nos contabas alguno de esos, pero más protagonistas de esta transformación. Bueno, es que yo soy un firme creyente en el pensamiento colectivo y creo que es necesario que todos seamos corresponsables de lo que pasa. Dejar de ser, como decía antes, receptores de políticas públicas a ser partícipes de estas políticas públicas. Y esto involucra a los distintos niveles. De alguna forma devolver esa justicia democrática a las políticas, a los sectores y a la propia acción que hacemos en el día a día. Y en este sentido creo que es necesario concienciación, sensibilización, como decían, valorar lo que utilizamos y lo que necesitamos, pero también es necesario implicación directa, sentirse responsable de lo que hacemos cada día cuando hacemos la compra, cuando abrimos el grifo o cuando decidimos dar valor a un espacio natural porque nos aporta felicidad, cultura, biodiversidad, etc. En ese sentido es muy obvio, pero creo que todos somos parte interesada en esto. ¿De acuerdo con esto, Lorena? Totalmente, creo que aquí coincidimos los tres, todos somos parte del cambio, todos tenemos que cambiar acciones para cambiar y tiene que estar dirigido a los tres bloques: político-técnico, formación académica, universidades, institutos, por supuesto, colegios y ciudadanía como colectivo, porque realmente tenemos que aprender, los ciudadanos vivimos en las ciudades, pero no somos conscientes de que también podemos compartir ese espacio con otra vida. Es lo que comentaba antes, ¿no? Pues el sensibilizar en ese sentido hace que todo quede más englobado. Nivel técnico y político, porque estamos explicando las acciones, se están interiorizando, se puede llevar a cabo planes estratégicos, pero ya con un entendimiento. El ciudadano los acepta, ojo con la percepción, hay que trabajar mucho la percepción. No vamos a entrar a hablar de vegetación espontánea, malas hierbas, porque también es un tema que se habla mucho, ¿no? La gestión de esa vegetación en la ciudad, percepción, hay que trabajar la percepción y hay que hacerlo a todos los niveles. Y creo que ningún agente puede quedar excluido de este gran cambio. Quizás estaría bien por empezar a considerar que hay más vecinos en la ciudad que los que viven en edificios, ¿no? Y que esos también son vecinos. Y ya para ir terminando, nuestro capítulo de hoy se llama Salvar la naturaleza. Creo que puede haber pocos leitmotivs más importantes que estos. Si tuvierais que darme un deseo en torno a ese de aquí al 2030, que parece que es la fecha en la que tiene que estar todo, darme vuestro deseo para salvar la naturaleza. ¿Cuál sería? Yo, sobre todo, echarle ganas, fuerza de voluntad, interés y esfuerzo por parte de todos, pero no permanecer pasivo. Es decir, nosotros, como yo digo, pues nos dedicamos mucho, pues estamos en clase, en nuestro despacho, llevamos 1000 cosas a la vez, pero es que hay que salir a la calle. Y yo disfruto en las reuniones, ver qué necesidad tiene la gente y entre todos tirar para adelante. Es decir, mucho esfuerzo, muchas ganas y tiempo, es verdad, porque no todo, pues, a lo mejor nadie tiene tiempo para ir a hablar con un alcalde en un ayuntamiento, pero hay que buscarlo, hay que buscar tiempo, ganas, fuerza de voluntad, ilusión y trabajo duro. Casi nada.
Pues mi deseo va un poco en la línea de lo que decía Lorena. Lo que no se valora es porque no se conoce. Y si no se conoce, no se protege y no se recupera. Con lo cual, mi deseo sería que todos fuéramos conscientes del valor de esta biodiversidad, de estos hábitats y de estos ecosistemas naturales para nuestra propia salud, como digo. Porque la salud del planeta es nuestro propio futuro y nuestra propia salud. Con lo cual, si en tan pocos años somos capaces de dar ese cambio radical en nuestra sociedad, estamos más que bien servidos. Lorena, el tuyo. Pues yo voy a cambiar un poco el lema. En vez de decir salvar a la naturaleza, voy a decir que dejemos que la naturaleza nos salve a nosotros. Porque creo que siempre somos los protagonistas de todo y realmente la naturaleza está allí. En nuestras manos está que la respetemos más o menos y por eso estamos donde estamos. Entonces, verdaderamente creo que es la naturaleza quien nos tiene que salvar mediante el camino que nosotros llevemos con nuestras acciones. Entonces, respetémosla, generemos ese equilibrio natural que estamos desequilibrando por todos los sitios y que la naturaleza nos salve a nosotros. Pues bien lo dice Lorena, ojalá que la naturaleza nos transforme a nosotros y nos salve. Muchas gracias por venir y así cerramos el tercer capítulo de Transformación, la serie de Conama. Muchas gracias.